Eres más fuerte de lo que crees. Tienes mucho potencial. Aunque a veces dudes, naciste para dejar huella, para transformar vidas y para cumplir tus sueños. Nuestro propósito es crear una comunidad y una red de apoyo para todas esas personas que lo necesitan, de la mano de los expertos en los temas que vamos a tratar. Con este podcast queremos aprender un poco más sobre nosotras mismas y apoyar a la gente que lo quiere y lo necesita. Te invitamos a dejar huella juntas. ¿Cómo impacta tu infancia en ti hoy? La infancia es una etapa maravillosa. No hay pasado, no hay futuro, solo un presente que se mira con inocencia e ilusión. Hola, bienvenida a este nuevo episodio número 5, en donde nos acompaña nuestra psicóloga Abigail. Bienvenida Abigail, bienvenida Mari, ¿cómo están? Muy bien, aquí, contenta de estar nuevamente con ustedes. Qué bueno. ¿Y tú, Mari, cómo estás? Muy bien. Ya aquí listas para un nuevo episodio. Qué bueno. Bueno, les informo que en esta ocasión estaremos hablando de cómo nuestra relación con nuestros padres y lo que vivimos en nuestra infancia puede afectar la relación con nosotros mismos en la actualidad. Ok, como anteriormente pues ya habíamos estado platicando un poquito de lo que es nuestra infancia. Por cierto, por si no han ido a escuchar ese podcast, háganlo, les va a gustar. Por ahí alguien se puede sentir identificado y podemos hasta encontrar juntos ciertas cosas que tenemos desde pequeños. Pues el día de hoy vamos a tratar un poquito sobre este tema de la infancia con nuestra psicóloga Abigail. Y para esto pues le preparé unas preguntitas para, para ver qué tanto podemos hacer desde que somos niños, tenemos niños o pensamos buscar ayuda para nuestros niños. ¿Estás lista, Abigail? Claro. Ok, la primera pregunta es, ¿a qué edad es considerable con a un psicólogo infantil? Ok, bueno, veamos cuando se está como en esta parte del aprendizaje, cuando veamos que existe ciertas dificultades a lo mejor en la parte del desarrollo del pequeño, ¿no? Que vemos que a lo mejor no se está trabajando de cierta manera bien o no se está expresando, hablando un poco más de la parte emocional, el menor puede acudir a terapia, ¿no? Esta parte, por ejemplo, voy a adentrarme un poquito más sobre esto que mencionas. ¿Por qué? Porque es importante mencionar que los niños, o sea, desde que están en esta edad, ¿no? Que son, estamos hablando más o menos como hasta los 6 años de edad, ¿sí? Los niños Ajá. tienen, por ejemplo, o tienen más bien a esta parte de aprender, ¿no? Entonces, los niños siempre están en un aprendizaje, ¿no? Estos 6 primeros años llevan lo que es como, por poner un porcentaje, un 80% de su vida, ¿sí? Entonces aprenden mucho sobre la parte emocional y es aquí donde se ve reflejado en la parte adulta, ¿no? Entonces, estos primeros años son muy cruciales, tanto para el menor como para los papás, ¿no? Entonces, el niño en ese momento, su cerebrito está trabajando, pero su cerebro no es capaz de elaborar pensamientos, sino más bien los va a hacer de manera abstracta. Entonces es aquí donde se adentran un poco más, ya cuando están en la adolescencia, pues viene ya formando esta parte de los pensamientos, ya son un poco más precisos las ideas y es aquí donde pues se viene esta parte importante, ¿no? Entonces, Ok. no sé si me di a entender, por ejemplo, el pensamiento abstracto es donde el niño, voy a poner un ejemplo, ¿no? Los niños pues creen mucho en los Reyes Magos, creen en el ratón de los dientes, creen en Santa Claus,
y obviamente creen lo que los adultos le dicen. Ok. Entonces, por eso es muy importante esta parte. Cuando nosotros como papás no estamos viendo que a nuestro hijo a lo mejor pues es agresivo, que a lo mejor no está expresando correctamente lo que es la parte de las emociones, o tenemos a un niño que es retraído, y es ahí donde pues debemos de acudir con una persona especialista para que nos diga qué es lo que está pasando. Wow. Primero me voy a identificar como niña. Cuando tú hablas Ujú. de la formación hasta los 6 años, ¿cómo fuimos? Yo me pregunto, ¿cómo me formaron? O sea, ¿cómo viví yo a mis 6 años? Y después paso al modo mamá. ¿Qué vida le di a mis hijos hasta sus 6 años? Entonces, Ujú. es algo bien complicado este tema, pero yo quiero primero hacer una pregunta antes de que Mari continúe. ¿Hasta qué grado la responsabilidad cae de nuestros padres o de nosotros como padres a nuestros hijos? ¿Cuándo comenzamos a tenerla nosotros? ¿Cuándo comenzamos a tener la responsabilidad de nosotros de lo que nos está pasando? De nosotros como personas, Ajá. ¿hasta qué edad somos nosotros responsables como adultos? Yo creo que ya cuando es que quería como platicar esta parte de, de lo que se puede ir generando, Ok. ¿no? Les voy a poner como un ejemplo. Ujú. Hagamos de cuenta que cuando los niños nacen, eh, tienen como un circuito. Esta parte es como el circuito emocional. Estos circuitos emocionales suelen ser innatos. Una vez que, por ejemplo, innatos me refiero que pues van a ir generando emociones básicas o primarias. ¿Cuáles son las emociones básicas? El enojo, la alegría, el miedo, la tristeza, ¿sí? Por mencionar algunas de ellas. Entonces, una vez, por ejemplo, que ya se tiene este chip, este circuito, obviamente es de origen genético, ¿sí? Y a medida que los niños van descubriendo todo esto y lo van acompañando con sus padres, que son las figuras pues más cercanas, van perfilándose lo que nosotros conocemos como carácter o personalidad. Y es aquí donde viene esta parte de cómo yo me estoy relacionando. Voy a poner este ejemplo. La forma en la que yo me estoy relacionando con mi papá, con mi mamá o con las personas más cercanas a esta edad, obviamente en la edad adulta pues va a afectar o va a influir cómo me relaciono con el mundo. Ujú. Entonces, empezamos desde aquí. Ahora, cuando el niño, obviamente, más adelante va a crear este carácter, esta personalidad, pues obviamente es ahí donde nosotros como padres, pues tenemos que, sí influimos, claro que sí influimos, ¿no? Porque yo lo mencionaba ese ratito, eh, la forma en la que cómo nosotros nos estamos apegando a los padres. Y entonces la responsabilidad, obviamente ya con un niño de un adolescente de 18 años, pues ya no vamos a poder decir lo que tiene que hacer, ya no. Entonces yo creo que lo importante aquí es esta parte desde el nacimiento hasta los 6 7 años que los niños ya tienen como formalizada esta parte de la personalidad y su carácter. Entonces, por eso yo mencionaba como este ejemplo, ¿no? Igual la forma en la que nosotros demostramos el amor, el apego, ¿no? Hacia los pequeños, hacia nuestros hijos, va a hablar también sobre las relaciones adultas, ¿no? Cómo yo voy a poder relacionarme con mi pareja, ¿no? Entonces, sí influye mucho. Nosotros influimos. Nosotros como adultos, y hablo porque digo, también tengo un pequeño, entonces influye más que nada en nuestro comportamiento como adulto. Okay. Ahorita que comentas eso de cómo nos relacionamos, bueno, en mi familia, por ejemplo, el señor Infante no creció con su mamá, creció solamente con su papá.
Ujú. Y su papá no era una persona muy cariñosa, digamos. Entonces, eso vino a pasar acá a nuestra familia, conmigo, con mis hijos, y batallé mucho, sufrí mucho porque era una persona que pues obviamente nos quería, pero a su manera. Claro. Y yo decía, es que mi papá conmigo siempre fue muy cariñoso. Mi mamá menos, pero fue cariñosa. Entonces yo decía, yo quiero que mis hijos reciban el mismo cariño o de la misma manera como yo lo recibí. Entonces yo quería, traté y traté y traté con el señor Infante y yo le explicaba, es que tienes que dejar eso atrás porque eso nos está afectando y a mí me gustaría y me duele que seas de esta manera. Entonces yo creo que sí es importante todo eso, saber dejar cosas malas que no fueron buenas en nuestra infancia para nosotros de diferente manera. Me costó, Claro. pero creo que lo logré porque le decía, es que los niños tienen que saber que los amas, es que demuéstrales, un beso no significa, o sea, no te va a hacer menos hombre, menos persona, ámalo, quiérelo, demuéstraselo, díselo. Y, y lo hizo, lo logró y creo que me siento satisfecha. ¿Cómo lo logré? Yo no sé cómo lo logré, yo creo que a base de muchas pláticas, pero lo logré. Entonces sí tiene mucho que ver cómo nos relacionamos ahorita toda la infancia de nosotros, o sea, tiene muchísimo que ver. Sí, de hecho, fíjate que, por ejemplo, pues todas esas situaciones, pues son un tanto disfuncionales, ¿no? Por ejemplo, la parte de, pues, el abandono, ¿no? Lo que ahorita platicábamos, esta parte de la muerte o que fallezca alguno de nuestros padres, la violencia o algún tipo de bullying, pues es una situación disfuncional que obviamente va a generar problemas en nuestra identidad y pues obviamente pues va a tener como esta parte de no saber quiénes somos, ¿sí me explico? Ajá. Entonces, pues durante la infancia, algo que sí es muy importante que recordemos, que durante la infancia se consolidan todas las bases de la seguridad, el sentirse apreciado, el sentirse querido y la confianza en sí mismo, ¿no? Entonces, una vez que tengamos estas bases, pues vamos a poder tener un buen desarrollo. Ahora, si estas bases se ven, por ejemplo, amenazadas a temprana edad, pues vamos a comenzar, pues que la angustia, la ansiedad, se va a perder como toda esta parte, como lo mencionaba, de la identidad, de la seguridad, ¿no? Vamos a sentir, por ejemplo, un sentimiento de, pues un vacío, ¿no? Que no se va a poder llenar y que nadie lo va a poder llenar y es aquí donde todas nuestras relaciones pues van a empezar a ser destructivas, Claro, ¿no? claro. Entonces, sí es muy importante, pues desde muy pequeño, el demostrar esta parte de las emociones y es aquí donde parten pues muchas cosas. Sí, me imagino. Me lo imagino. Ok, ok. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo le explico a mi hijo que vamos a ir al psicólogo? Fíjate que, por ejemplo, en la parte de mi trabajo, sí es muy importante que a tu hijo le digas a dónde vas a acudir, ¿no? Y explicarle por qué vamos a ir. Ujú. Eso sí es muy, muy importante. A los niños, como yo te lo dije, los niños creen todo lo que los adultos les decimos. Oh, bueno. O sea, eso de que, por ejemplo, o no sé si no han escuchado que mencionamos que los niños son una esponjita y absorben todo. Ujú. Sí. Eso es cierto. O sea, los niños lo que ven en casa, lo que oyen, lo que escuchan, van y lo transmiten a los otros, sí, a los lugares a los que acuden. Ujú. Entonces, a los niños siempre es muy importante hablarle con la verdad. O sea, si un niño presenta agresión o, sí, me trabajo más con niños que son agresivos, niños que no controlan la parte emocional, pues sí es importante decirle, ¿sabes qué? Vas a acudir, a lo mejor no con una psicóloga, porque no van a saber que es una psicóloga, pero pues sí mencionarles que van a acudir a lo mejor con una persona, con una
maestra que les va a ayudar. Digo, si ustedes le transmiten esa confianza al menor, ellos van a acudir sin ningún problema y mencionarles que va a ser por su bienestar. Creo que es muy importante que ellos sepan por qué van a ir y con qué finalidad van a ir. O sea, sí, eso es muy, muy importante. Darles la seguridad de que todo va a estar bien y que a donde tú los estás llevando es algo bueno, ¿no? Exactamente. Sí, Digo, nunca hay que mentirles a los niños. Claro, fíjate que me ha pasado que yo con mi primer niño, yo era una niña. Yo era una niña teniendo niños. Entonces, a mi niño, el más grande, lo hice muy inseguro porque yo era muy insegura. De que no hagas esto, no lo otro, no seas así, no hagas esto, no tires esto, no agarres esto. Entonces, él es muy inseguro y él hasta la fecha es muy miedoso. Entonces, ahorita me está costando muchísimo que él pueda platicar, que él pueda hacer de diferente manera. Es difícil eso de la seguridad, hay que darle seguridad a los niños, hay que brindarles esa confianza, esa seguridad. Sí, comprendo esa parte. Puede ser un tanto difícil, ¿no? Digo, pero a veces, pues nosotros tratamos de enseñarles a los niños lo mejor, ¿no? Digo, nosotros fuimos creados por papás, por personas que también no sabían cómo criarnos, cómo cuidarnos, ¿no? Y a lo mejor, digo, estoy hablando que antes los papás, o sea, era una forma de agresión, ¿no? De si no haces esto te voy a pegar, si no, o sea, muchos tabús, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante, digo, entender también eso, ¿no? Digo, el que ellos nos dieron o trataron de, pues sí, de cuidarnos, de que nosotros nos desarrolláramos de la mejor manera. Creo que ellos trataron de dar lo mejor de sí sin saber cómo y nosotros también. Entonces, esta parte, pues sí, la transmitimos, ¿no? Como tú mencionabas, no baste, no el otro, no aquello, pero tú lo hacías para protegerlo, ¿no? Entonces, esta manera de querer proteger a mi hijo, que no le pase nada, que pues lleva a la inseguridad, a generar una personalidad introvertida, a lo mejor, ¿no? Entonces, pues es ahí donde, pues, trabajarlo con él, en general, otra vez, el aumentar esta parte de la motivación, de la seguridad, pues sí va a ser complicado, pero pues nada difícil. Sí, muchas gracias. Ok, seguimos. ¿Las terapias tienen alguna duración específica? Como tal, no. O sea, dependiendo ahora sí que el caso, ¿no? Podemos tener esta parte terapéutica de, no sé, 6, 7 meses, 8, ¿no? Pero no te puedes decir, si en un mes el niño ya va a estar perfecto. No, claro que no. Es dependiendo de la situación, dependiendo del problema que el niño presente, pues ya sobre eso se va trabajando. Digo, por lo regular siempre debe de ser un tiempo mayor a, no sé, unos 4 o 5 meses para poder trabajar a fondo la situación que esté presentando el niño. ¿Puede un psicólogo ayudar a un niño que no quiere ser ayudado? Sí, fíjate que no es tan, sí es un poco complicado a veces estar en terapia con los pequeños, pero entra aquí mucho, por ejemplo, la parte del juego. Para poder trabajar también con los niños, se trabaja también con los papás. Claro. O sea, no únicamente es el niño, ya le traigo a mi hijo y ya arréglelo. Ya arréglelo, ¿no? Tráigamelo. No, claro que no. Creo que algo que yo mencionaba en la sesión pasada es de que a veces los problemas de los niños están en los papás. Exacto. ¿No? Entonces es muy importante trabajar en equipo. O sea, esto es un equipo, no nada más es, le traigo a mi hijo, no. También los papás tienen que trabajar. Hay situaciones o dependiendo de lo que el niño esté pasando, se pide que los papás también entren a terapia. Entonces, para trabajarlos y también que en casa, porque en casa también se llevan tareas, ¿no? Entonces, esto es
esto de la terapia con los pequeños es un trabajo en equipo, tanto papás como con el menor. Ajá. Y Entonces, sí, mande. creo que en realidad somos nosotros las personas responsables de que estemos llevando a nuestro hijo a un psicólogo, ¿no? Sí, y lo vuelvo a mencionar, los niños son el reflejo de casa, ¿eh? O Ujú. sea, son en casa, pues se les enseña totalmente todo. Entonces, lo que tu hijo ve, pues va y lo reproduce en donde está. Sí. Yo voy a decir una cosa que me duele, pero que es así. Aquí en donde nosotros vivimos en un área donde hay muchísimo latino. En realidad es latino. Ujú. Y tú miras en las escuelas niños queriendo pertenecer a una pandilla, niños siendo agresivos, niños consumiendo drogas. Y dices tú, ¿por qué yo voy para otra área que me queda aquí muy cerca? Y ves a los niños yendo a clases de, no sé, natación, de piano, de... ¿Por qué nosotros como latinos no empezamos a formar niños diferentes? ¿Por qué tienen que seguir un patrón de que si vieron a su papá que le está en una pandilla, por qué los niños quieren seguir lo mismo? Eso me da mucha tristeza porque lamentablemente no solamente están siendo afectados ellos, sino afectan a nuestros hijos porque ellos conviven con ellos y lamentablemente creo que hay alguna cierta edad donde los niños son muy vulnerables y por curiosidad, por no sé, por sentirse quizá amenazados, empiezan a formar parte de ellos también. Y ahorita yo estoy en un dilema así, de que no me está pasando con mi hijo, pero estoy mirando las personas con las que él se relaciona y me da miedo, sinceramente, porque yo traté de que mi niño fuera de una manera y ahorita ver que está siendo influenciado también por otras personitas, digo yo, o sea, no, ¿cómo le voy a hacer? Yo me quiero salir de aquí, de esta área, porque sinceramente no siento que mi niño vaya a estar seguro en una área así. Y hay muchos niños que son muy fuertes y que pueden tomar decisiones, pero también la inseguridad de mi niño, siento que va a decir, bueno, pues probablemente voy a hacer esto porque me están diciendo. Entonces, eso me está generando a mí en este momento mucha preocupación. Ujú. Es algo que, digo, no a lo mejor puede ser ahí en tu entorno en el que tú estás viviendo. Digo, hoy en día, pues así es ahorita ya la sociedad, ¿no? Pero algo que mencionabas, que el dejarse influenciar, pues tiene que ver también con la parte de la identidad, lo que mencionaba al inicio, ¿no? Esta parte de que todas estas situaciones disfuncionales que a lo mejor se vivieron en un momento, puede ser que esos niños hayan vivido bullying, ¿no? Digo, que hayan tenido violencia o que vivan violencia en su casa. Y el no tener esta parte de identidad, saber hacia dónde voy, pues obviamente va a afectar mi toma de decisiones, va a Ujú, afectar mucho, ujú, ¿no? Entonces, pues obviamente es aquí donde yo me voy a dejar influenciar, ujú, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta parte de, y viene otra vez mucho, y quiero hacer hincapié, por ejemplo, es muy importante el regular las emociones. Eso es muy importante porque va a ayudar a que yo controle aquellos impulsos, ¿no? Por ejemplo, si yo puedo controlar una ansiedad, eh, obviamente va a venir acompañada de una emoción. ujú, Si yo puedo llegar a controlarla, no va a afectar donde yo me estoy desarrollando, no va a afectar en el ambiente, o sea, no me va a dejar influenciar nada. ujú, De lo contrario, por ejemplo, si no la controlo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ujú, aquí, como tú mencionabas, ¿no? Gente que se droga, las adicciones. Una adicción va a ayudar, más bien, no, bueno, sí, va a ayudar a que mi ansiedad se controle. Si yo me drogo, va a bajar esa ansiedad, ujú, ¿no? Si yo, por ejemplo, pues, no sé, una persona que tiene un trastorno compulsivo, ujú, ¿no? Va a ayudar si va a comprar más de todo, ujú, hace que toda esa ansiedad disminuya, ujú, pero obviamente no de forma definitiva, sino que
lo único que están haciendo es tratar de calmarse con otro modo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es muy importante de verdad que las emociones se aprendan desde la infancia. O sea, eso es muy, muy importante. Créeme que yo en mi día a día con mis alumnos que tengo, es muy importante siempre, o sea, trabajamos la parte emocional, que tú la expreses, que la vivas, ¿no? Y aparte, pues estas de las emociones vienen acompañadas de, yo siempre le digo que son sus hermanas siamesas, pero son las sensaciones, el saber qué está sintiendo tu cuerpo, qué tú te sientes angustiada, qué sientes, cómo lo está sintiendo tu cuerpo, que ellos también aprendan a identificar esa parte. Eso es muy, muy importante. Entonces, creo que desde la infancia, como lo mencionaba, el que se aprendan las emociones básicas, la autorregulación, la parte del control, va a ayudar mucho. O sea, Sí. sí influye bastante. Son tantos temas que tratar, ¿no? Sí, Ay, que creo que nos faltaría muchísimo tiempo. sí, la verdad es que sí. Fíjate que esta parte de, bueno, creo que yo lo mencioné, la parte de la psicología, digo, es muy, 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 muy bonita. O sea, y aparte, ¿por qué? Porque ayuda si ves tantas cosas y el cerebro, la parte de los sentidos, digo, porque también los sentidos, el sistema nervioso, todo lo que está conectado a nuestro cerebro y a las emociones, es muy padre, ¿no? Y también el poder ver cómo a poder ayudar a la gente, ¿no? El hacer, el decir, eso es muy importante porque realmente tú como terapeuta vas a influir también en lo que tu paciente haga, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí es muy, muy, la verdad es que no puede tomar mejor decisión que estudiar Qué bueno, psicología. qué bonito, qué bonito. Yo Sí, estoy sí. como que Sí, es uno de los temas que más me interesan porque sí, eh, te, a- te autoanalizas también tú, te dices tú, ay, no, en esto no lo estoy haciendo bien, esto no está muy bien, esto sí, pero esto no. Entonces es un tema muy bonito. A mí me fascina, me sí, emociona. sí, sí, sí. La verdad es que hay muchos temas, ¿no? Digo, ahorita el trabajarlos, el hacerlo, todo eso es muy bonito, ¿no? Y el saber que a lo mejor alguien puede estar pasando por esta situación y que puedes ayudarlo, creo que es lo mejor que puedes hacer. Sí, porque hace ratito escuchaba que estabas diciendo la depresión, la ansiedad, y son temas que yo quiero tratar, son temas que probablemente no nos damos cuenta y tenemos depresión o ansiedad o mis hijos lo tienen o incluso yo. Entonces, creo que esto se va a poner muy interesante con el tiempo. Sí, sí, sí. En definitiva, sí, digo, hay veces que, y no nos vamos muy lejos, ¿no? Por ejemplo, la parte del estrés, ¿no? El estrés en el trabajo. O sea, se manifiesta de muchas maneras y si no sabemos controlarlo, ahí vienen pues las emociones, ¿no? Si yo hay algo que me estresó, que no hice, que no el otro, que voy a tener una reacción, ¿no? Y puede ser que yo reaccione no de la mejor manera y empiece a hacer esto, empiece a hacer el otro. Vienen muchas cosas, por eso digo, no, no hay que irnos tan lejos, ¿no? Entonces, es esta parte de las emociones, de poder conocerlas, de poder, porque también es válido experimentarlas. Tenemos emociones positivas y tenemos emociones aflictivas, ¿no? Entonces, es muy conocerlas y saber cómo mi cuerpo está reaccionando ante ellas es muy importante, ¿no? Eh, y más que nada, creo que lo mencionaba anteriormente, si nosotros no expresamos correctamente esta parte emocional, yo lo decía, más adelante, pues quien lo va a hablar va a ser el cuerpo, porque pues es algo que tenemos ahí guardado, es algo que tenemos, crece, crece y de repente pues tiene que explotar, ¿no? Y viene con las enfermedades, ¿no? Claro. Viene con el cáncer, ¿sí? Entonces, yo creo que si a los pequeños les enseñamos a esta parte de la regulación emocional, pues más adelante pues vamos a tener niños en una edad este, adulta, pues vamos a generar pues niños felices, ¿no? No va a interrumpirse a lo mejor su desarrollo,
¿sí? Van a avanzar, van a tener un equilibrio en su bienestar. Y eso es lo que, pues, importa a uno como papá. Ajá. Ok, ok. Bueno, y contrario a lo que hemos visto, ¿cuáles son las señales de un desarrollo sano en un niño? Las señales de un desarrollo sano, lo menciono. Niños que saben expresarse correctamente, ¿no? O sea, que te dicen, me siento, tener que también ellos tengan la libertad de decirnos las cosas a nosotros como papás. Ajá. Eso Ok. también es muy importante porque volvemos a esta parte de la confianza. Si yo a mi hijo no le estoy generando esta confianza, o a lo mejor si yo estoy siendo muy duro con mi hijo, él no va no es que si le digo a mi mamá, va a pasar esto, mejor no le digo. Ajá. Es Y verdad. es ahí, se quedan con las cosas. Y no, o sea, decirle a mi hijo que él puede expresarse libremente sin ser criticado o sin ser prejuicioso, obviamente, pues mi hijo tiene que sentirse pleno. Y volvemos otra vez a esta parte de la confianza, de la seguridad de sí mismo. Ajá. Venimos a esta parte de la identidad, venimos a esta parte de yo, que el niño se sienta en un lugar donde puede expresar sus ideas, sus pensamientos sin ser juzgado. Claro. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿No? Si mi hijo me dice, ¿sabe qué? Yo me siento, eh, este, me siento triste, o hay veces en las que los niños en esa edad no saben ni cómo se sienten, no saben, ellos sienten que tienen tristeza, Ajá. pero vamos, ¿qué es la tristeza? Ay, es que pasa una situación, ¿no? Digo, yo la vivo día a día con mis alumnos, es que me siento triste, y yo, ¿pero qué sientes? No sé, de repente me dolió el corazón y yo, ah, ok, o sea, Ay. no saben, o sea, están aprendiendo. Eso es muy cierto, ellos aprenden, no Sí. saben a lo mejor. A veces, por ejemplo, ellos también trabajamos, ¿no? Esta parte de tratar de diferenciar qué es una emoción y qué es un sentimiento, Ajá. ¿no? Porque ellos decían, a veces es que hay veces, y de verdad, imagínate tanto que sienten, ¿no? Llegan y te dicen, mamá, maestra, es que mi mamá no me quiere, me odia, porque es que no me puso mi comida favorita. Y yo, pero Ay. eso no significa que no te quiera, no es que. Entonces es ahí como ellos, o sea, en ese momento explicarles, no porque tu mamá no te ponga eso, no te quiere, al contrario. Entonces, darle toda esta libertad a los niños que lo expresen, que lo digan, Ajá. digo, pues va a favorecer mucho en la edad adulta. Ay, Digo, es qué un bonito. tema que la verdad es que yo con mis alumnos lo vivo todos los días, o sea, todos los días, ¿no? Puede De- estar el niño que es muy determinante, puedo tener al niño que es muy triste su vida, pero digo, ¿qué es la tristeza, no? Y trabajamos, o sea, mi trabajo es que ellos sientan sus emociones y que sepan cómo su cuerpo también lo está sintiendo, ¿no? Yo les hablaba mucho, por ejemplo, de las emociones positivas. Las emociones positivas, por ejemplo, la alegría, ¿no? Sabemos que la alegría genera el sentimiento que es la felicidad y si nosotros somos felices vamos a generar esta sustancia que es la dopamina. La dopamina hace que nuestro cuerpo se empiece a sentir con mucha energía, ¿no? Entonces, el tratar también a ellos de que ese tipo de emociones sepan qué es lo que va a conllevar cada uno y que busquen situaciones o cosas que a ellos les provoque esa felicidad, ¿no? A lo contrario, ¿no? Que estoy muy enojado, mi cuerpo lo está sintiendo, ¿no? Por ejemplo, yo les decía que esta parte de las emociones pues van conectadas muy bien con el cerebro, con los sentidos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en el cerebro una parte que se llama lo que es la amígdala. La amígdala hace que nuestro cuerpo tenga todas las reacciones, ¿no? Ok, no sé, mi sentido del olfato me está detectando algo, de inmediatamente mi cuerpo va hacia el cerebro, pasa por el sistema nervioso, o sea, tiene todo un acompañamiento a esto, ¿no? Y entonces hace que yo reaccione.
por ejemplo, el miedo. El miedo va a hacer que me provoque vómito. ¿Por qué? Porque mi amígdala ya identificó lo que yo estoy sintiendo. Entonces, por eso viene una reacción. Ay, Entonces, todo esto es muy bonito, la verdad es que es muy padre y el saberlo es muy, muy padre también. Entonces, eso es lo que uno como papá a veces no lo sabe. O sea, si yo a lo mejor no hubiera estudiado psicología, digo, ay, ¿cómo voy a hacerle con mi hijo, no? Y es así como de, ¿cómo voy a hacerle aquí? Y aunque yo sepa, digo, yo no traigo, qué padre que sería que todos tuviéramos un manual, ¿no? Como papás. sí. Y decir, eso sería muy padre. Pero pues no, digo, realmente a pesar de que yo tengo conocimiento, trabajo, llevo mucho tiempo trabajando con niños, digo, yo no sé cómo voy a hacerle con mi hijo, ¿no? Y digo, pues soy mamá y a veces también me pongo de este lado, Sí. ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué queremos? Nosotros siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, Ujú. pero la verdad es que pues vamos aprendiendo al día. Yo Ujú, les mencionaba, nosotros fuimos educados de una manera y ujú, es aquí donde nosotros, como papás, podemos romper ese patrón que vivimos o que hicimos anteriormente, que hicieron con nosotros, así es. ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que esta parte de las emociones, el control, la regulación emocional, son la base, como lo mencionaba, la base del desarrollo óptimo del pequeño. Démosle seguridad a los niños porque no nos la dieron a nosotros, quizá a mí no me la dieron. Ahorita que hablas de romper patrones, sí, yo trato todos los días de hacer cosas con mis hijos que mis padres no hacían conmigo. Mis papás Ujú. eran se enfocaban tanto en ellos, en lo que se habían hecho, en lo que se hacían, que se olvidaron de mí. Entonces digo yo, no hay que hacer eso, hay que dejar los problemas de uno a un lado y enfocarnos en los niños porque ellos no tienen la culpa de absolutamente nada. Hay que crear momentos que ellos vayan hacer con sus hijos. Mis papás jugaban conmigo, yo quiero jugar con mis hijos. Mis papás se tomaban el tiempo para ver una película con nosotros o para platicar historias. Entonces yo quiero que todo eso se lleven mis hijos, cosas que mis papás ni los papás del señor Infante hicieron. Nosotros estamos tratando de hacerlas y nos cuesta porque pues no tenemos ninguna base de cómo hacerlo, pero Ujú. tratamos de hacerlo. Lo vuelvo a repetir, la manera de expresarlos va a ser pues lo mejor que podemos hacer pues, con nuestros hijos, ayudarlos. Así es. Ok, pues esas son todas las preguntas que tenemos para el día de hoy. Creo que conforme vayamos avanzando con el tema de conocernos un poquito más entre nosotras, Ujú. vamos a ir avanzando con el tema de las preguntas, claro. Pues yo voy a hacer un llamado a todos mis niños de Twitch que nos escuchan. No sean tímidos, háblenlo. Si no están sus papás, si no está alguna persona ahí cerca, nos tienen a nosotros, estamos aquí, precisamente para eso estamos creando esto, para que no guarden sus emociones, para que no les dé miedo hablar, platíquenlo con nosotros. Esto que nosotros estamos formando es para ustedes y es por ustedes, es con la finalidad de que si alguna persona se siente tímida y no quiere comentar algún caso, alguna persona es temerosa, vengan con nosotros, que nos busquen. Aquí está Abigail, que es una excelente persona y que te hace sentirte cómodo. Entonces, búsquenos, pídanos ayuda, aquí estamos y espero que poco a poquito más personitas vayan uniéndose y compartiendo sus historias de su infancia. Oigan, yo soy así porque en mi infancia pasé esto, compartan con nosotros, sería muy bonito escucharlas, sería muy bonito leerlas y saber quiénes son ustedes, quiénes son las personas que nos escuchan. Entonces, muchísimas gracias, Abigail. No, ¿de qué? Y bueno, antes de irme y para despedirme, Ujú, quiero dejarles una frase que tomen como un poco de consideración de lo que pues platiqué sobre todo esto. ujú. Y dice así, el niño que no sea abrazado por su tribu, perdón, cuando sea adulto, quemará la aldea, perdón, para poder sentir su calor. Entonces,
Piénsenla, reflexiónenla, todos, si nos escuchan, los papás, es muy importante la parte de las emociones con sus pequeños. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más. Esperamos que toda la información sea de su agrado. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes escucharnos los lunes, miércoles y viernes y contactarnos en redes sociales. No olvides que tú eres quien decide qué huella quieres dejar en las personas que te rodean y en las cosas que haces.